Seguimos con nuestra siguiente estación. En este Vía Crucis a través de la pasión del alma del Salvador. Y nos trasladamos espiritualmente al Calvario. Aquí tenemos una pasión visible, los clavos, la sed, el vinagre, la lanzada, que es conveniente no perder de vista, pero para impulsarnos a penetrar en la pasión invisible, mucho más profunda, que se consume en la intimidad de Jesús, en su corazón, en su alma. Vamos a apoyarnos en la palabra de Dios para asomarnos al interior de Jesús. En este momento de su crucifixión. En la carta a los Gálatas, Pablo nos dice que ha puesto ante tus ojos a Jesucristo clavado en una cruz. Gálatas 3:1. ¿Cómo era este crucifijo que él ponía ante los ojos y grababa en la mente de los creyentes de las comunidades que él fundaba? Nos lo hace comprender enseguida, inmediatamente, en el mismo capítulo de la carta a los Gálatas. No era ciertamente un crucifijo bonito, un crucifijo similar a tantos bellos crucificados como nos rodean, que son verdaderas obras de arte y de una belleza y expresividad impresionantes. No. El crucifijo que Pablo nos pone delante de los ojos en Gálatas 3:13 no estaba perfumado de rosas ni tenía nada de romántico. Cristo, dice Pablo, nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. Maldición en la Biblia es sinónimo de abandono, de vacío, de soledad, de separación de Dios, de exclusión del pueblo. Los leprosos eran malditos. Maldición era una especie de excomunión radical. Existe un momento en la carta a los Hebreos en que Pablo, en la carta a los Romanos, en que Pablo, hablando a sus compatriotas hebreos, llega a formular la posibilidad tremenda, espantosa, de convertirse en él mismo en maldito y en separado de Cristo por el bien de sus hermanos de raza. Eso es lo que Pablo ha sospechado, ha intuido como el mayor sufrimiento, sin tener que padecerlo en realidad. Bien, pues eso mismo Jesús en la cruz lo vive realmente hasta el fondo. Se convierte verdaderamente en maldito, en separado de Dios por el bien de sus hermanos. Sabemos que en la cruz Él grita,
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El silencio de Dios taladra el alma de Jesús, la traspasa. Para un hebreo, para Jesús, el silencio de Dios no significaba lo mismo que significa para el hombre de hoy. Si Dios no le atiende, el hombre bíblico, el hombre hebreo, es como el que ha bajado a la fosa, como el que está muerto, porque sin la palabra de Dios no es posible vivir. Por el contrario, en la Biblia, viviente es, por definición, aquel a quien Dios le dirige la palabra. Uno de los salmos que rezamos dice: con tu palabra dame vida. La palabra de Dios es viva y vivifica. Cuando Dios guarda silencio, quiere decir que estamos muertos. Y eso es lo que Jesús vive y experimenta. El silencio de Dios se mide por la intensidad con la que se cree en Él y se le invoca. El silencio de Dios no significa nada o casi nada para el que no cree en Dios o cree de una manera muy superficial, muy somera. Cuanto más grande y más honda es la confianza depositada en Dios, cuanto más ardiente es la súplica, más doloroso resulta el silencio de Dios. Con esto podemos barruntar un poco, muy poco, lo que tuvo que ser para Jesús el silencio del Padre. Bajo su cruz Él ve a aquellos que lo único que hacen es exasperar su dolor, tomando el silencio de Dios como una demostración de que está solo, de que Dios no está con él. Ha puesto su confianza en Dios, decían entre ellos, de forma que él pudiera oírlos, pues que lo libre ahora, si es que lo quiere. Qué cruel. Jesús en medio del sentimiento de soledad absoluta, de silencio total, de abandono del Padre, tuvo junto a sí
experimentando la misma soledad, la misma tristeza, el mismo dolor. Aquella que estuvo con él siempre. Aquella alma y aquel corazón que estuvo a su lado siempre. Desde el primer instante de su concepción, desde que el alma de Jesucristo bendito empezó a existir, ha habido un alma inmaculada que ha estado junto a él siempre. Otra cosa es que el misterio del pecado, de otra manera, pero también le impide gozar del consuelo de la compañía de su madre. Ella está y él lo sabe, pero es el desconsuelo absoluto. Porque María es la única que puede estar junto a él, cargando pecado sin tener pecado tampoco, salvando la distancia infinita, porque Él es Dios y ella es criatura. Pero Él es una humanidad perfecta y ella una humanidad sin pecado. Ella es la que siempre está con Él, la que le ayuda a cargar el pecado del mundo sin tenerlo tampoco. Es la única que puede, por la pureza de su corazón inmaculado, atisbar el abismo de dolor infinito que Jesús alberga dentro de sí. También ella, bajo la cruz, sabe lo que es el silencio de Dios. Jesús en la cruz experimentó hasta el fondo la consecuencia fundamental del pecado, que es la pérdida de Dios. Y con él, ella, la llena de gracia, de pronto experimenta de una manera misteriosa pero real la cercanía del pecado como nunca en su vida experimentó. Por su papel de corredentora. Ella participa de todo lo de él. Ella no se hace pecado como él, pero abrazada a él, roza el pecado como nunca lo había rozado antes, como nunca imaginó.
La espada que atraviesa su alma es contemplar a su hijo hecho pecado, maldito, alejado de Dios. El silencio de Dios tuvo que ser para ella como un taladro, como una espada que le barrena el ser, toda su intimidad. El silencio del Padre y su hijo como un maldito. Jesús fue clavado en la cruz. Jesús fue clavado en el madero. Su madre no fue clavada en el madero, pero sí fue clavada en esa cruz, en ese madero de pecado con el que Él está cargando desde la noche anterior en el huerto. Ella fue clavada con Él en ese mismo madero de pecado. Ella fue la verdadera Cirinea, la única que de verdad le ayudó a cargar con eso. Su corazón fue traspasado como el de Él, clavado como el de Él. Sintió la maldición de Él y la vivió como propia. Ese es el misterio grande de la transfixión, clavada en el madero de la culpa con Él. No lo fue físicamente, pero la pasión del alma del Redentor tiene sus resonancias más íntimas y delicadas en el alma de su madre. Ella siguió, por supuesto, siendo inmaculada, como Él siguió siendo perfecto y sin mancha. Pero cargaron sobre ellos el pecado del mundo y nos liberaron de Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ella es la Cordera que le sostiene y acompaña. Con la Virgen pasa como con Jesús. Por mucho que queramos atisbar y ahondar, el océano de su dolor, nunca llegaremos. Solamente ella es consciente de que el vino nuevo se está derramando, de que ahora son las verdaderas bodas y la copa es su Hijo y el vino es su sangre. Solamente ella valora de verdad el amor infinito
que hay en cada gota, en cada mililitro de sangre de su Hijo. Solamente ella, en medio del silencio y del dolor, comprende el misterio y le acompaña y lo comparte. Jesús en la cruz se convierte en el sin Dios, en el ateo. La palabra ateo, el Padre Canta la Mesa nos dice que puede tener un sentido activo y otro pasivo, que puede servir para denominar a alguien que rechaza a Dios o alguien que es rechazado por Dios. En este segundo sentido es el que se aplica a Jesús en la cruz. Evidentemente no es un ateísmo con un sentido de culpa, sino de pena, de expiación. Jesús en la cruz expía todo el ateísmo culpable que hay en el mundo y en cada uno de nosotros, porque parece que como estamos aquí y recibimos los sacramentos con frecuencia y oficialmente somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, practicantes, pues no somos ateos, claro, ¿cómo vamos a ser ateos nosotros? Lo somos tantas veces cuando nos rebelamos, cuando nos descuidamos, cuando no estamos atentos a Él, cuando no secundamos cada una de sus mociones, cuando no hacemos lo que Él nos dice. Somos de alguna manera ateos camuflados. Y Él, en la cruz, expía y repara todas las desobediencias, todas las rebeldías de todos los tiempos. Él y su madre, ella que nos dice, haced lo que Él os diga. En estos momentos no dice nada. Pero hace lo que Él dice. Obedece. Permanece. Porque ha llegado su hora.